hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Durante la tarde también el viento amainará, pero se mantiene la lluvia. 17 grados de máxima para esa ciudad. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos a los titulares de este miércoles 21 de noviembre. Renunció el intendente de la Araucanía a una semana de la muerte de Camilo Catrillanca. Luis Mayol dejó su cargo 5 horas después de que la Democracia Cristiana anunciara una acusación constitucional que concitó el respaldo de toda la oposición. Por su parte, el Partido Socialista ingresará formalmente la solicitud de interpelación en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick. De esta forma, hoy va a ser votada por la sala, donde requieren 52 votos a favor. El gobierno logró destrabar los recursos para las subvenciones de los organismos colaboradores del Sename. Con votos de la ADC y el PS, la Comisión de Hacienda aprobó el financiamiento. Las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Santiago suspendieron las alzas de los precios en las ISAPRES por ingreso de los recién nacidos. Ambas salas han dictado orden de no innovar en 24 causas que acusan, uso de tabla de factores. El sector público rechazó el reajuste salarial de 2,9% propuesto por el gobierno y advirtieron un paro nacional. Desde el Ministerio de Hacienda destacan el esfuerzo fiscal dado el escenario de déficit. En noticias internacionales, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que identificaron a unos 500 criminales en la caravana de migrantes. Durante una visita a la frontera suroeste del país, la autoridad amenazó con detener y expulsar a todos los que intenten cruzar ilegalmente desde México. El surcoreano Kim Jong-un fue elegido presidente de Interpol. El candidato, que fue apoyado por Estados Unidos, va a suceder en el cargo al chino Meng Hongwei. Y terminamos con el deporte porque Chile venció a Honduras en Temuco y logró su primera victoria como local en la era de Reinaldo Rueda. La Roja se impuso por 4-1 este martes en el estadio Germán Becker. 7 de la mañana con 4 minutos. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato con la revisión de las principales noticias y tenemos que comenzar evidentemente un día más con el tema de la Araucanía. Sí, porque se esperaba, después de que la Democracia Cristiana anunciara una acusación constitucional en contra del intendente de la Araucanía, Luis Mayol, se hablaba de la posibilidad de una renuncia por parte del intendente. Bueno, finalmente a eso de las 9 de la noche se concretó la renuncia de Luis Mayol a su cargo. Le presentó la renuncia al presidente Sebastián Piñera, quien la aceptó. Bueno, escuchemos lo que dijo el intendente, ¿te parece? El intendente Luis Mayol habló durante la noche del día de ayer. Fue bastante claro y enfático en decir que tenía que salir del cargo. Él también aseguró que durante los días previos que había sido muy respaldado por el presidente Sebastián Piñera. Ahora sí, escuchemos el audio. Le he presentado mi renuncia al presidente Sebastián Piñera. He tomado esta decisión porque mi principal prioridad es y siempre ha sido el interés de que este gobierno le vaya bien y sobre todo que le vaya bien a la región de la Araucanía. Hoy, producto de intereses mezquinos de algunos parlamentarios de oposición que han utilizado un caso lamentable que todos sentimos profundamente, como es la muerte de Camilo Catrillanca, para obtener dividendos personales, no me es posible seguir contribuyendo con este objetivo y por eso he decidido dar un paso al costado. Dejar el cargo con la convicción de que la región de la Araucanía está mucho mejor de lo que estaba el 11 de marzo, cuando asumí este desafío. Bueno, esta declaración se produce a las 9:15 de la noche aproximadamente, cuando de forma sorpresiva nos llega a los periodistas a través de agencias la citación a comparecer ante la renuncia del intendente Mayol, que iba a producirse en el edificio de la Intendencia a las 9 de la noche. Esta finalmente se produce y sale a las 9:15 con un texto donde él no acepta preguntas y básicamente deja el cargo 5 horas después de que se presentara esa acusación constitucional contra él por parte de la Democracia Cristiana, que se adelanta al resto de la oposición en esta medida. A ver, vamos por partes. Primero, ¿por qué se va a Mayol?
Básicamente porque comete el error político, estiman algunos, de haber relacionado en una primera instancia el hecho, la muerte de Catrillanca, con supuestos antecedentes penales que tenía el joven, y resulta que Catrillanca solamente tenía antecedentes policiales y no penales. Fue duramente criticado por adelantar juicios, y ese fue el tema. Y llamó la atención esta renuncia porque durante todo el día y desde que se produce la muerte de Catrillanca, el gobierno se ha dedicado a defender al intendente Mayol. De hecho, ayer en la mañana salió el subsecretario Uvilla diciendo que el intendente seguía con la confianza del presidente, que iba a seguir en el puesto y que el presidente lo había ratificado. Pero esta declaración al parecer desencadena que la ADC se adelante, porque la ADC tiene un análisis de que no quiere aparecer como el único partido que siempre está, el único partido opositor, digo, que siempre está como apoyando al gobierno en sus iniciativas, sino que además quería mostrarse como opositor ante los errores. Para la ADC, Mayol vinculó el asesinato de Catrillanca con hechos delictuales que habrían ocurrido en vez de apaciguar los ánimos y promover la paz. El único que provocó son más hechos de violencia, argumentó el jefe de la bancada de la ADC, Matías Walker. Ante este escenario, Mayol, quien había dicho que quería renunciar desde el fin de semana, decidió, este gesto, digamos, se decide finalmente en una reunión que tiene el presidente Sebastián Piñera con el ministro del Interior Chadwick, y a las 7 de la tarde entonces llama el presidente Piñera a Mayol para decirle que en verdad el escenario era insostenible, así que no quedaba más alternativa que renunciar. Esto se enmarca en una serie de problemas y hubo reunión también temprano en La Moneda del comité, de parte del comité político del presidente Piñera con Chadwick, Uvilla y Pérez, y la ministra Cecilia Pérez, porque se han considerado que haya habido errores comunicacionales por parte del gobierno. Para empezar, que Hernán Larraín, el ministro de Justicia, salió a admitir errores del gobierno en una entrevista que dio en La Tercera, y sus dichos cayeron como balde de agua fría, y todos lo calificaron como un error. Además, también se calificaron como errores comunicacionales lo que había hecho el propio Mayol y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien señaló que lo que había ocurrido en la Araucanía haría más difícil las cosas para el plan Araucanía, que era indesmentible esa situación. ¿Cómo están las cosas? Bueno, se confirma un viaje del ministro Moreno para el próximo 28 de noviembre a la región, y la renuncia de anoche del intendente hace viable, dice La Moneda, el traslado del presidente a la zona, cosa que podría concretarse mañana mismo. También se anunció la interpelación del ministro Andrés Chadwick por parte de la oposición. Sí, porque el Partido Socialista finalmente ayer llegó hasta la oficina de partes con el jefe de la bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve, para ingresar formalmente esta solicitud de interpelación en contra del ministro Andrés Chadwick. Esta acción logró convocar la firma y por lo mismo el respaldo de 67 legisladores de toda la oposición, que incluye al Frente Amplio y también a la Democracia Cristiana, y finalmente esta interpelación que se va a votar el día de hoy busca que el secretario de Estado explique en el Congreso el actuar de Carabineros en la zona, y también se esperaba que entregara detalles del actuar de Luis Mayol. Así es. Bueno, algunas reacciones políticas. El senador PPD por la Araucanía, Jaime Quintana, dijo que el gobierno no tenía otro camino. Chile Vamos y los ministros lo dejaron sin margen de acción. Mayol nunca dimensionó la complejidad de los hechos. Su par de la Democracia Cristiana, Francisco Huechumilla, pidió una designación que dé tranquilidad a todos los sectores, y agregó que la renuncia de Mayol era lo que correspondía. No bastaba con renuncias administrativas, en alusión a los carabineros que fueron llamados a retiro. Hacía falta una señal política. En contrapartida, citamos a Jacqueline Van Rieselberghe, presidenta de la UDI, que dijo que es fruto de las maniobras políticas pequeñas de la oposición el renunciado para no entorpecer la acción del gobierno en el plan Araucanía. Hay ya varios nombres que podrían reemplazar, que suenan como reemplazantes del intendente, entre ellos varios nombres de Bópoli, como Jorge Retamal y Paz Serra, también el RN Teodoro Rivera, exministro de Justicia, recordemos, y también una persona de la Cámara Chilena de la Construcción de la Zona, Emilio Taladís, es una persona bastante conocida y es independiente en
la región. Les recomiendo también la lectura, porque no la podemos resumir acá, de los testimonios de la primera declaración judicial que hacen los policías del GOPE que mataron a Catrillanca finalmente. La primera declaración, la que antes de la que dicen cuando reconocen que tenían cámaras. Es la primera declaración judicial que se produce el mismo día de la muerte del comunero mapuche. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Y hay otro tema muy, muy importante que tiene relación con los planes de salud, con las ISAPRES y lo que pagamos por esos planes. Sí, porque la Corte de Apelaciones de Santiago y también la de Valparaíso admitieron a trámite más de 30 recursos de protección de afiliados de ISAPRE que reclaman como ilegal el uso de la tabla de factores. Esta tabla de factores ya que muchos hablan para poder calcular el valor que deben pagar por ejemplo, un recién nacido al ser ingresado al plan de salud de sus padres, y de ellos, en al menos 24 causas, la sala han dictado orden de no innovar, impidiendo así a las aseguradoras realizar el cobro adicional estipulado hasta que los requerimientos sean resueltos. Así es, entonces urgen, según los expertos, advierten que esta nueva arista de judicialización tendrían que impulsar la reforma al sistema para terminar con este problema. ¿Qué es básicamente esto de las tablas de riesgo y todo eso? Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que dice la información, el precio que uno paga por un plan de salud se calcula para el afiliado al momento que éste ingresa a la ISAPRE, y solo sufre reajustes anuales que apliquen en forma general la ISAPRE, pero que no por la edad que van cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Los recién nacidos y las mujeres en edad fértil son considerados de mayor accidentabilidad, y por eso se les asigna un mayor factor de riesgo, obligándolos a pagar más. Así, por ejemplo, un lactante multiplica el valor del plan 2 veces, el valor base del plan, comparado con un niño que tiene ya 24 meses que paga la mitad. Lo mismo que una mujer en edad fértil que termina pagando, que entra, por ejemplo, al sistema comparativamente con una mujer que tiene ya 40 años, paga muchísima más dinero. Entonces, el problema es que estas tablas de factores quedaron congeladas el año 2010. Entonces, cuando el menor cumple 2 años y la mujer sale de la edad de fertilidad, los valores no se están reajustando, y por eso los afiliados siguen pagando el mismo precio que se calculó con anterioridad. Y las mujeres están pagando el triple que los hombres. El problema es que por ahora la Superintendencia de Salud emitió una circular que obliga a la ISAPRE a reducir el precio de los planes cuando los usuarios abandonen estas edades consideradas, entre comillas, caras. Pero esto fue suspendido por ahora por la autoridad hasta que se aclare esta situación. Pero hay muchas mujeres en el sistema, entre las cuales me incluyo, que entramos en edad fértil. Esto es personal. Esto es personal. Que entramos en edad fértil a la ISAPRE y todavía estamos pagando más, y mi hija tiene 10 años. La cantidad de tiempo que ha pasado. Para que veas todo lo que hemos pagado. Bueno, hay que interponer un recurso. 7 de la mañana con 14 minutos. Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez. Y vamos a otro tema del Sename, porque ayer era el Día Internacional del Niño, si no recuerdo mal, y el presidente Sebastián Piñera se la había jugado por en este día conseguir la votación que le permitiera aumentar las subvenciones en el Sename. Y finalmente, por 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara despachó la ley corta que aumenta al doble la subvención destinada a estos organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores, más conocida como el Sename, que ha sido impulsada por el mismo gobierno. Esta norma, recordemos, había quedado sin recursos para su implementación luego de que en la Comisión de Familia, con el voto incluso de un oficialista, del diputado Leonidas Romero, que es de Renovación Nacional, rechazara la semana pasada este artículo que establecía la imputación presupuestaria para poder financiar este incremento de dichas subvenciones, dejándola prácticamente inaplicable. Claro, porque habían aumentado la subvención, pero no los fondos para poner en la subvención. Así que, bueno, ayer el Ejecutivo repuso ante la instancia que preside el diputado Pablo Lorenzini de la DC la norma que amplía el rango de gasto destinado para estos organismos. Se subió era de 8,5 unidades de subvención a 15, y ahora es de 15 a 30. Se aumentó la banda. Entonces se van a poner más recursos en estos organismos colaboradores del Sename.
Los votos en contra fueron de Daniel Núñez, del Partido Comunista, y de Giorgio Jackson, de Revolución Democrática. Votaron en contra porque dicen que no existen las garantías de que ese aumento de recursos implique una mejoría en la vida de los niños, niñas y adolescentes a cargo de los organismos colaboradores del Sename, que para muchos parlamentarios son quienes han violado precisamente los derechos humanos de estos niños, han vulnerado sus derechos. Núñez dijo que él no podía votar por un cheque en blanco que se le dé a las instituciones, y Jackson calificó de vergonzoso el articulado. ¿Quiénes votaron a favor? Los diputados de oposición de la DC, José Miguel Ortiz, del PS, Manuel Monsalve y Marcelo Chilin, y el independiente Pepe Out estuvieron por aprobar el aumento de recursos, siempre y cuando dijeron que se impulsen medidas estructurales para reformar el Sename. La iniciativa tiene que ser votada hoy por la sala de la Cámara de Diputados para luego pasar a segundo trámite en el Senado. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a los indicadores económicos. Este martes, las acciones de Wall Street tuvieron una segunda jornada de ventas después de que los papeles de energía cayeran de la mano de los precios del petróleo y de que grandes retails como Target, que se desplomó más del 10%, levantaran dudas por las perspectivas de crecimiento económico. Así, los tres principales índices de Estados Unidos retrocedieron en torno al 2% al cierre. Mientras en Chile, el dólar experimentó un nuevo incremento para cotizar en los 671,60 pesos al terminar las operaciones en el mercado. Esta se trata de una alza de más de 3 pesos en relación al cierre de la jornada anterior. Mientras en la Bolsa de Santiago perdió más de 1,2%, donde destacaron los avances de casi 6% de Pehuenche y más del 4% de Invenmar. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso estaremos con nuestros infiltrados y increíblemente no vamos a hablar de la Araucanía en este segundo bloque. Francisco Artaza va a estar trayendo un tema que tiene que ver con las libertades condicionales, y Sandra Burgos vamos a estar hablando obviamente de este cóctel explosivo que tú mencionabas y que tiene nervioso a los mercados. Así que vamos a la pausa y regresamos en un instante para hablar de economía y de otros temas políticos. Pero antes les quiero contar que si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta, porque es la mejor decisión. Es calidad, tiene espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas, y Gigabytes lo hace posible. En Chile, ya lo sabes, transforma tu negocio con Google y Gigabytes. Más información en subelanube.cl. Y las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero ellas le dan más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y BCI te entrega una preocupación menos en la educación de tus hijos. Paga con tus tarjetas de crédito, matrículas o aranceles en 10 o 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes. Pausa y ya regresamos. Las familias perfectas no existen. Lo mismo que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble. Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te dejaran de hablar. Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con toques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Trabajar dentro de UNED es muy grato. Por su ubicación es fácil de llegar, casi nunca me encuentro con tacos o atochamientos. Esto se agradece porque me permite llegar más temprano a casa, disfrutar más con mi familia.
Trabajar y vivir en Enea mejora la calidad de vida. Carlos Romero, subgerente general de Firma. Los que saben están en Enea, la ciudad aeroportuaria que cuenta con grandes opciones de transporte y servicios. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. ¿Aló? ¿Hablo con la fábrica de globos? Sí, cuénteme, ¿cómo lo puedo ayudar? Necesito 2 globos blancos para usarlos de airbag. ¿Cómo? ¿De airbag? Es que no tengo seguro de auto y necesito arreglarlo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Bien, me arrendaron la oficina que quería. Ya, ahora a comprar 3, 4, 5 computadores con Office, impresora, central telefónica, equipo, internet, router. ¿Y quién me instala todo esto? ¿Sabéis qué más? Chao. Sí, chao. Entra a gtdmanquehue.com, conoce hoy oficina equipada y dile chao a tus problemas de conectividad, equipamiento y soporte. GTD Manquehue, superioridad total en Internet. Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez. Son los infiltrados, en Duna en Punto. Francisco Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. Muy buenos días. ¿Cuál es tu titular? Buenos días, Mónica. Cambios al decreto de libertades condicionales. La nueva papita caliente que le llega al gobierno. Otra más, dices tú. En un muy mal momento. Aunque en Catrillanca se está comiendo toda la agenda noticiosa, siguen pasando muchas cosas. Y no todas buenas para el gobierno. Y no todas. Sandrita Burgos, editora jefe del Pulso Domingo, ¿cuál es tu titular? De otro tema que también puede complicar lo que se viene el 2019, el 2020, porque vamos a hablar de la nebulosa que se instaló en los mercados y que está gatillando un episodio de volatilidad súper fuerte que tiene a todo el mundo súper nervioso. Muy bien, bueno, comenzamos ¿con qué comenzamos? A ver, las damas las damas primero. Las damas primero. Bueno, aunque en esta época del Me Too no es correcto decirlo. Ya ni siquiera eso es correcto. Sí, no. Todos iguales, todos igual. Bueno, vamos con el tema económico. Sí, entonces, mira, Sandra. ayer, para que veamos un poco la dimensión de lo que está pasando, que esto es súper... hay episodios de turbulencia muy fuertes, de volatilidad en el mercado a nivel internacional, no solamente en Chile, que ayer la bolsa cayó, sino que también a nivel internacional, que las bolsas cayeron súper fuertes los últimos 2 días. Y ayer titulaba Bloomberg, la agencia de noticias especializada en el tema de negocios y finanzas, que titulaba El peor día de un año horrible. Esa era la impresión con la que se quedaba ayer de lo que estaba pasando en las bolsas, porque el lunes Wall Street había cayó el lunes 3% el Nasdaq, ayer el Dow Jones cayó un 2%, con las tecnológicas Amazon, Netflix, Facebook, Apple, todas cayendo fuertemente, han tenido pérdidas cercanas a $1 millón de millones de dólares. En el último tiempo, digamos desde junio más o menos, han venido cayendo constantemente, y también están cayendo las empresas energéticas que se desplomaron ayer principalmente por el tema del petróleo, que ayer se desplomó más de 6%, lleva 27% en un mes y medio cayendo el precio del petróleo, y eso hace que las empresas energéticas, que hay muchas de ellas que están en la bolsa americana, estén cayendo porque obviamente sus ingresos están cayendo con la caída del precio del petróleo, y son empresas que están altamente endeudadas. Uh-huh. Hace 2 años había pasado un episodio similar cuando el petróleo estuvo súper bajo, por debajo de los $50. Ya. Y también estas empresas habían arrastrado en ese minuto la bolsa porque son empresas altamente endeudadas. Entonces ahí hay un problema que todo el mundo siempre ha dicho, oye, eso puede gatillar una nueva crisis similar a lo que pasó el año 2008. Entonces esos son los temores. Y esto se suma, digamos, a que no es una cosa puntual, porque el índice VIX, que es el índice del temor que se llama en los mercados, que es el índice que mide la volatilidad de los mercados, está súper alto. Entonces, todo eso produjo ayer un cóctel en que todo el mundo estaba súper descolocado. Nadie sabía si esto era el inicio de un episodio de volatilidad mayor y de caídas de las bolsas, o si era un episodio dentro de, digamos, un tobogán de cosas que estaban sucediendo. Ayer yo hablaba con gente de Nueva York y me decían, ¿sabes qué? Estamos tratando de digerir qué es lo que está pasando, pero no hay una claridad de si esto ya es el inicio, digamos, de una crisis o el inicio de algo puntual.
Y los temores están porque precisamente hace unos meses empezaron comentarios en torno a que el 2020 va a venir una crisis de proporciones similares a la del 2008, porque principalmente Ben Bernanke, que fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, él habló de que estaba muy preocupado por los altos índices de volatilidad que había en el mercado y también porque las empresas estaban altamente endeudadas y que ese endeudamiento, dado que ahora la Fed está iniciando un alza de tasa, eso va a aumentar mayor, le va a repercutir más fuertemente. Porque si la empresa está muy endeudada y suben las tasas, tienen que pagar más. Les cuesta más endeudarse, o sea, se les complica la situación y eso significa que puede gatillar, puede generar una crisis. Y ellos dicen que la próxima crisis no va a venir de un sector puntual, sino que va a ser una crisis que va a venir por el tema del alto endeudamiento corporativo. Él decía que a lo mejor el 2020, él cree que va a venir esto y lo llamó el momento coyote, que el momento coyote es cuando el coyote corre y de repente no se da cuenta y se cae al abismo. Y él decía que había que tomar medidas porque se podía venir el momento coyote a partir del año 2020. Entonces, ¿cuáles son todas las preocupaciones que están generando este efecto dominó? Uno, el gran temor de la Fed, que siga, que digamos el alza de tasa que se inició hace este año, continúe demasiado rápido. En diciembre ya hay anunciado una nueva alza de las tasas y eso podría seguir generando este problema. ¿Por qué? Porque esto se está produciendo en medio también de lo que se puede generar un frenazo en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido muy buenas cifras, pero el mismo Trump que puso a Powell en la presidencia de la Fed, recordemos que sacó a Janet Yellen y puso a Powell, ha criticado a Powell fuertemente en el último tiempo diciéndole que no le está ayudando en nada a restablecer el crecimiento en Estados Unidos con el alza de las tasas. Es que eso te iba a preguntar, porque yo decía, ¿cómo juega entonces que suban las tasas en Estados Unidos y que Trump logre mantener su cifra económica? Está en contra. Exactamente, él lo ha mostrado, lo ha dicho, de hecho la última vez que habló ya dijo que su peor enemigo era la Reserva Federal de Estados Unidos, porque estaba subiendo las tasas a lo mejor en forma mucho más apresurada de lo que el mercado puede reaccionar. Y de hecho ya hay una desaceleración cuando tú ves las cifras de Estados Unidos, y es una preocupación que hay mundial, ya hay desaceleración, por ejemplo, en los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios, ya se está desacelerando el crecimiento de eso. Entonces ahí es donde primero se siente, porque la gente dice, oye, la situación no está tan bien, por lo tanto, puedes postergar tus decisiones de consumo y esas cosas. Por lo tanto, tú me hablabas de los factores, entonces el alza tasa, el frenazo que eso provoca un frenazo en Estados Unidos, el alto endeudamiento corporativo que recién lo hablamos, que hoy día la deuda total mundial es de 200 billones de dólares. Eso es 2,2 veces mayor que el PIB del mundo. O sea estamos endeudados 2 veces, tenemos hipotecado 2 veces nuestra casa. Exactamente, y la mitad de la deuda está en Estados Unidos, Japón y en China. Y China principalmente siendo el país que está impulsando el aumento de la deuda. Entonces, también ese escenario está complicando. Y lo otro es que un escenario complejo también para los países emergentes que están endeudados. Por eso vimos hace un tiempo el episodio de volatilidad en Argentina, ¿se acuerdan? Lo mismo pasó en Turquía, pasó en Ucrania, en Sudáfrica. Entonces son países que en cualquier minuto, con cualquier cambio, se desestabilizan, y eso también genera un efecto dominó en las regiones donde esos países están. Entonces, por lo tanto, también están todos los ojos puestos ahí de que cualquier movimiento puede generar que se desestabilicen esos países. Y a todo esto se suma la guerra comercial con China, donde va a ser clave la cumbre del G20 en Buenos Aires el 30 de noviembre, donde Xi Jinping se va a reunir con Donald Trump, y todo el mundo está expectante de si va a haber algún tipo de acuerdo o no, porque si no hay acuerdo, ahí sí que se desacelera el crecimiento de todo el mundo. Y eso tiene las consecuencias graves, sobre todo para países como nosotros, que somos productores de materias primas, de commodities, y que eso puede generar un golpe también en el precio del cobre. Por lo tanto, hoy día lo que se está viendo son distintos fenómenos de volatilidad en distintas partes que hacen que provocan mayor temor, porque el efecto el macro, digamos, el escenario macro, con un Estados Unidos desacelerándose, con una China que también está complicada
digamos, producto de la guerra comercial, puede generar un efecto mucho más amplio en todo el mundo, y el 2019 y 2020 se pueden complicar mucho más. ¿Para qué decir la complicación que puede tener para Chile eso? Muy bien, Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. Gracias por esa información, por ese insight. Vamos con la papita caliente de Pancho. Mira, lo que pasa es que ayer la Cámara de Diputados aprobó por 72 votos a favor y 63 en contra, estos últimos todos de Chile Vamos, una ley que quedó lista para su promulgación, cuyo objeto es modificar el decreto que concede las libertades condicionales para los reclusos, para todo tipo de reclusos. ¿Esto es para solucionar el tema Punta Peuco? Exactamente. La génesis de este proyecto de ley es una moción parlamentaria que estaba congelada en el Congreso por muchos años y que se reactiva en septiembre precisamente a raíz de la acusación constitucional en contra de los 3 ministros de la segunda sala, la llamada Sala Penal de la Corte Suprema, que habían concedido 6 libertades de manera consecutiva a presos de Punta Peuco. Esto activó al mundo político, a la oposición, todo el mundo puso en la mira. ¿Puedo hacer una pausa así como Sí. un paréntesis? Qué increíble la cantidad de recursos, de leyes que están por ahí listas y preparadas para todos los temas. Siempre hay algo en el baúl del Congreso, ¿no? Este proyecto de ley estaba en comisión mixta, es decir, ya había pasado por el Senado, por la Cámara de Diputados. Y ahí estaba. Y tanto así que los propios ministros de la Corte Suprema, el Poder Judicial, en varias declaraciones, cuando se le acusó de notable abandono de deberes, ellos decían, le devolvían la pelota al Congreso. Si hay notable abandono, es por parte de los parlamentarios, porque debieron haber legislado mucho antes. Porque los jueces lo que decían es que ellos estaban aplicando lo que establecían los reglamentos y las normas, y por lo tanto, si se querían modificar o se estaba acusando de que ellos estaban concediendo libertades a presos que no cumplían características, bueno, fíjense la ley. Finalmente, eso se hizo. ¿Ya? Y el problema es que salió con una ley que no está acorde a lo que el gobierno esperaba. Ni el oficialismo ni el gobierno pretendían una ley de estas características. ¿A qué me refiero con estas características? Sí. Porque lo que establece esta ley es que para los delitos de los llamados de lesa humanidad, es decir, todos los casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, se exige para poder solicitar la libertad condicional cumplir 2/3 de la condena. Sí. Mostrar arrepentimiento. Sí. Y haber colaborado de manera eficaz en las investigaciones. Con la justicia, ya. Sin embargo, para los delitos comunes se piden condiciones menores, es decir, cumplir la mitad de la condena y simplemente tener buena conducta en los informes de gendarmería. Lo que más roncha sacó en el oficialismo ayer fue que para los delitos de carácter terrorista, delitos cometidos con posterioridad a 1990, estamos hablando ya en democracia, es cumplir la mitad de la condena y simplemente firmar un compromiso de que no vas a recurrir nuevamente a la vida armada para la violencia. ¿10 años o la mitad de la condena? ¿O es que la condena máxima puede ser de 20? Porque si tú tienes cadena perpetua, ¿ya? Pasa a ser más de 20 años efectivos. Para una sentencia, por ejemplo, un homicidio, pueden ser 20 años. Por lo tanto, ahí cumple la mitad con 10. Ya. O sea, sería una persona acusada de delitos terroristas, solo cumpliría 10 años y para afuera. Depende de la sanción, porque por pena de terrorista puedes tener bastante menos. Sí. Pero en el caso de mayor gravedad, de cadenas perpetuas, basta la mitad de la condena, es decir, de 10 años para arriba, para solicitar esta. Esto incluso podría beneficiar a los que actualmente están condenados por el crimen de Jaime Guzmán, me comentaba ayer Mario Desbordes y la gente de la UDI. Claro. Porque aun cuando ellos están en el extranjero, cumpliendo, por ejemplo, en el caso de Ramiro, de Mauricio Hernández Norambuena, cumpliendo condena en Brasil, está Emilio en el caso en México, hay otros que están con refugio político en distintos países, Suiza y Francia particularmente, sus condenas se siguen sumando años, son 2 por 1, tiene un tema penal que es bien específico, pero que al tiempo transcurrido podrían perfectamente ellos señalar que la mitad de su condena ya está cumplida y obtener este beneficio. Incluso podría ser mejor para ellos venir a Chile en un tiempo más. ¿Y quedan en mejor situación los que cometen delitos terroristas o los que cometen delitos comunes para optar a libertad condicional?
¿O igual? Es igual porque a otro simplemente se le pide, o sea, para uno es buena conducta, Sí. intachable conducta se le llama, pero Ajá. es simplemente un informe de gendarmería, y en el otro caso es poder escribir un compromiso ante Ya. el Poder Judicial. Y nada de arrepentimiento, nada de nada. No se le pide ninguna excepción y por lo tanto esa es lo que ayer varios parlamentarios del oficialismo señalaban, que existía una suerte de gravamen para las personas con delitos de lesa humanidad que están en Punta Peuco, y comenzaron inmediatamente a plantear Ya. la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Esto no se ve muy fácil. ¿Ya? ¿Ya? Y ese es el gran zapato chino en el que quedó el gobierno involucrado en este momento. Porque el gobierno había adoptado ciertos compromisos durante la campaña, en particular en la segunda vuelta, con la llamada familia militar. ¿Ya? Chadwick se reunió como vocero del candidato Sebastián Piñera en ese momento, para tratar de traer estos votos que habían estado con José Antonio Kast en la primera vuelta y que se sumaran al caudal electoral de Sebastián Piñera. Y ahí suscribió algunos compromisos, entre ellos una ley humanitaria y poder facilitar o acelerar los procesos de los militares que están recluidos en Punta Peuco. Ninguna de estas dos cosas ha ocurrido. Y esa es una deuda que le están cobrando al gobierno de Sebastián Piñera. Ayer se armó una tole-tole en el oficialismo porque mientras Renovación Nacional inmediatamente convocó a los abogados, quienes le señalaron que el recurrir al Tribunal Constitucional en este momento era muy difícil. Esta es una ley que tiene que pasar sí o sí por el Tribunal Constitucional con el examen preventivo de constitucionalidad. ¿Qué le dijeron los abogados de Renovación Nacional? Por lo que me contaba la directiva de RN ayer en la tarde, es dejar que sea el propio TC el que restrinja esto. Ya. Ahora, eso implica una operación política mayor sobre un Tribunal Constitucional que ya está altamente cuestionado. ¿Por qué confía el oficialismo? Porque tiene mayoría en el Tribunal Constitucional en estos momentos, y el voto dirimente, que es el voto del presidente, el señor Aróstica, es un voto favorable a este tipo de cosas. ¿Cuál es el dilema? Ayer conversé con 2 miembros del Tribunal Constitucional y los 2 me señalaron que eso era prácticamente inviable en estos momentos. ¿Por qué? Porque la ley modifica solamente las condiciones que se exige para dar la libertad. Sin embargo, si hubiesen tocado las atribuciones de quién concede la libertad, que ahí hoy día está en fuero del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional podría actuar. Decir algo. Aquí no tienen ninguna capacidad de maniobra y por lo tanto esto sería simplemente una excepción, una manipulación política del TC que no están dispuestos a dar. Para ello requieren 5 votos según lo que contabilizaban, aunque es un tema que no ha sido tratado, debo dejar constancia que no lo ha tratado todavía el TC, pero simplemente a vuelo de pájaro, viendo cómo estaban las situaciones y revisando fallos anteriores, el gobierno a lo sumo tendría 4 votos para hacer esto y por lo tanto fracasaría esa idea. Ya, entonces, en el TC. raya para la suma porque nos queda nada. Raya para la suma. Al gobierno, lo único que le queda, nada. la opción es de un veto. Ayer el oficialismo señalaba que el gobierno no había manifestado esa voluntad durante la tramitación de esta ley porque pudo haberlo hecho antes y no lo hizo. Ayer el ministro Larraín simplemente se limitó a decir que no descartaba la vía del veto, pero que no era una decisión tomada. Y por lo tanto no le queda más caminos que este veto, pero que en estos momentos, con el caso Catrillanca encima y con un gobierno que está... No está el horno para bollos. No está el horno para bollos para salir en defensa porque rápidamente van a decirle este sería un veto para beneficiar y proteger a violadores de derechos humanos, y eso es un tema que a nadie le gusta. En raya para la suma, chapó, como decían los franceses, se le saca el sombrero al gobierno porque quedó absolutamente horquillado. Bueno, muchas gracias Francisco Artaza, periodista de reportaje de La Tercera, y a Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. Gracias, queridos infiltrados. No sé cuándo nos toca juntos nuevamente. El viernes. El viernes nos vemos entonces. El viernes, sí. Bueno, nosotros cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos vamos a la pausa y les contamos que si tienes problemas con tu software de remuneraciones, utiliza de Fontana People porque soluciona de una vez el proceso y cálculo de los sueldos de tu empresa y entrega información rápida y oportuna a los trabajadores.
Y los que saben están en Enea. Por eso Claudia Herrera, gerente general de Carlos Herrera, siente que ha hecho una inversión segura al decidir instalar su empresa en Enea. Conoce más en enea.cl, Enea Negocios Mejor Conectados. Y siéntete radiante y fantástica, porque las tendencias ya están a tus pies con las nuevas sandalias que te van a acompañar a todas, que nos van a acompañar en esta temporada. Hay una distinta para cada día. Encuéntralas en Falabella y falabella.com. Y en Distribuidora La Caserita están las mejores alternativas de canastas navideñas. Ingresa a www.caserita.cl y cotiza. Recuerda que se entregan a través de todo Chile. Y este 2019 convierte tu casa en una Smart Home con el asistente de voz Mojo de Solo con Google Assistant incorporado, que está solo a $29.990 con la tarjeta CMR. Lo mejor de todo es que ahora está en español. Encuéntrala en Falabella y falabella.com. Pausa y ya regresamos con nuestra entrevistada de hoy. Vamos a estar hablando de qué hacemos con Carabineros a raíz de esta crisis y otras que ha enfrentado la institución. Vamos a la pausa y regresamos. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Incorpórate a la transformación digital. Google te ayuda con sus herramientas Google G Suite y Google Cloud Platform. Y Gigabytes lo hace posible. Con más de 12 años de experiencia y más de 1,000 clientes, Gigabytes es el principal partner de Google en Chile. Súmate a la transformación. Colabora con tu equipo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Innovando de manera permanente, agregando velocidad y agilidad a tu empresa. Haz que tu negocio llegue a lo más alto con Gigabytes. Partner Premier de Google. Visítanos en subealanube.cl. Es hora de cambiar. El futuro de tu empresa es ahora. No te quedes atrás y comienza un 2019 con toda la gestión de tu compañía en línea. Cámbiate a Defontana y comienza a operar con el único software ERP 100% web. No esperes más, solo hasta el 30 de noviembre. Contrata Defontana ERP para medianas empresas por $2.490.000 pesos al año. Revisa esta oferta en defontana.com. Defontana es crecer ahora. ¿Aló? Sí. ¿Me comunico con la fábrica de palitos de helado? Sí, ¿necesita cotizar? Sí, quiero saber si tiene palitos como de 50 centímetros para entablillar un brazo. ¿Cómo? ¿Para entablillar un brazo? Es que me fracturé jugando fútbol y no tengo seguro. ¡Me duele! ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Si eres sindicato, este mensaje es para ti. ¿Sabes que hay dentro de una canasta navideña La Caserita? Averígualo ingresando a tienda.caserita.cl y sorpréndete con nuestras diferentes alternativas. Comprobarás que son el mejor aguinaldo que le puedes hacer a tus socios en esta Navidad. Señoras y señores, en esto estamos todos de acuerdo. Canastas navideñas La Caserita. Y recuerda que llegamos a todo Chile. Clasificada como una universidad con investigación, la Universidad Diego Portales cuenta con 6 doctorados y 21 programas de magíster. Infórmate sobre el proceso de admisión a Ingeniería Comercial, Medicina, Psicología, Derecho u otra de las 30 carreras que ofrece la UDP en admisión.udp.cl, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Siete de la mañana con 44 minutos, ya estamos de regreso aquí en Duna en Punto. Y vamos a conversar de forma telefónica con Lucía Damert. Ella es socióloga y doctora en Ciencias Políticas, es académica de la Universidad de Santiago y ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior. Es además una gran experta en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Bueno, primero te quería preguntar por toda esta situación en la Araucanía. La dimisión del intendente Mayol, ¿te parece a ti que de alguna manera va a apaciguar los ánimos? ¿Se va a poder conversar un poco más con calma de lo que está ocurriendo allá y cómo solucionarlo? Bueno, evidentemente el intendente Mayol cometió un error gravísimo y me sorprende que hemos pasado tantas horas antes de su renuncia. Cuando
una de las cosas que tiene que hacer el representante del presidente en la zona, que en este caso es el intendente, es más bien tener mucho cuidado a la hora de declarar cosas en una situación tan grave como el asesinato de Camilo. Y eso no ocurrió, ¿cierto? Él más bien se dejó llevar por las informaciones que le entregaron. Yo no quiero pensar que acá, digamos, una teoría conspirativa que él quería generar una información equivocada. Me parece que le entregaron información y él apuradamente resolvió darla a conocer, dándose cuenta, sí, que eso generaba una ansiedad en la opinión pública, generaba una realidad respecto a lo que estaba ocurriendo, y que después rápidamente se fue desmintiendo, ¿no? Y ese es un error político garrafal. Pero creo, Mónica, que acá el problema no es un problema puntual, no es un problema de algo que ha ocurrido hoy y no había ocurrido antes, y por ende, más allá del punto específico de lo que pasó en la Araucanía, donde tiene que haber, por supuesto, el proceso judicial correspondiente, yo espero que el mundo político se siente a discutir ya las reformas de fondo. Y me alegro que estén todos muy preocupados por el tema de las reformas policiales y el control civil, pero espero que eso no quede en una ida y venida respecto a la salida del ministro o la salida del subsecretario, que al final no se concrete y que el tema pase cuando aparezca un nuevo escándalo, ¿no? Creo que acá lo que hay que hacer es concentrarse en las reformas de fondo, que es verdaderamente lo que nos va a lograr evitar ese tipo de crisis en el futuro. Porque en ese sentido el intendente Mayol ayer tenía un punto en el sentido de decir de que tampoco el gobierno de la concertación o de la nueva mayoría tampoco logró resolver este tema. O sea, aquí ¿dirías tú que hay una deuda de todos los sectores políticos en relación a la Araucanía? Pero por supuesto, hay una deuda política de todos los sectores políticos en dos temas que se conjugan tristemente en este caso. Por un lado es una respuesta mucho más de Estado al reclamo de los pueblos originarios que se evidencia en la Araucanía, pero hay otros reclamos también pendientes, ¿cierto? Hay 8 pueblos originarios en Chile que tienen reclamos bastante evidentes y a los cuales no hemos sabido como país, yo creo, y el mundo político tampoco, hacerse cargo. Y por otro lado, es el tema pendiente de la reforma policial, de las necesidades de una policía que sea verdaderamente controlada por el poder civil. Entonces, este es un hecho donde, Mónica, lo que encuentras es que los dos problemas que han sido dejados permanentemente en la agenda política se encuentran. Y por eso es que tal vez le genera tanto problema al mundo político, porque todos saben que ambos temas fueron más bien invisibilizados, respondidos con cierta ligereza, y en algunos sentidos son tan estructurales, cierto, que se trataron de resolver con agendas cortas, más cortas, menos cortas, pero que no tuvieron el resultado esperado. No es primera vez que se lleva blindados a la Araucanía, no es primera vez que hay la discusión respecto al uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, yo quiero pensar que esta es una ventana de oportunidad donde podemos empezar a sentarnos a discutir los cambios de fondo. Me parece bien el debate político, me alegro que estén todos discutiendo, pero espero que la concentración de la discusión no sea si va a salir o no va a salir el ministro. Porque para la ciudadanía termina siendo una pelea de los políticos. Y acá también como ciudadanos nos tenemos que dar cuenta que parte del déficit de no solicitar una policía democrática, por un lado, y de no pensar en una verdadera inclusión del mundo de los pueblos originarios, es también un déficit ciudadano. Sí, Lucía, te quiero preguntar por dos temas. Uno es la modernización de las policías que ayer anunciaba el gobierno, pero también te quiero preguntar, porque el gobierno se le ha jugado mucho por seguir apoyando el Comando Jungla, en el sentido de decir de que la situación de delincuencia o la situación de peligro en la Araucanía es completamente diferente a lo que ocurre en cualquier otra parte de nuestro país. ¿Te parece a ti que ese debate está bien enfocado por parte del gobierno? ¿Debe seguir el Comando Jungla, un comando que está entrenado en Colombia y que tú conoces bastante bien cómo se produce eso? ¿Debe seguir en la zona en este minuto? Es que, Mónica, lo que pasa es que al final a uno le queda la duda de qué realmente es el Comando Jungla, ¿no? Porque una cosa fue porque al final fue el golpe el que entró. Inicialmente el gobierno, ¿cierto? Todos vimos las fotos, y otra cosa es lo que ellos mismos están diciendo, el mismo general director dice que es,
que es lo mismo que siempre ha ocurrido, que es un entrenamiento no activo, sino es un entrenamiento tipo seminarios o clases. Entonces yo creo que el Comando Jungla es un nombre de fantasía, de marketing que usó el gobierno para tratar de demostrar que tenía capacidad de fuerza en la región, y que al final pareciera que son un grupo de fuerzas especiales con algunos niveles, digamos, de empoderamiento. Evidentemente, en la Araucanía hay problemas, hay robo de madera, hay situaciones de enfrentamiento, hay un montón de situaciones criminales que no son muy distintas a las que ocurren en otros lados del país, en términos cotidianos, y habrá que revisar cuál es la mejor forma de responderlo. Yo creo que lo del Comando Jungla fue una salida comunicacional y asimismo debería de desaparecer como nombre. Y realmente ahora lo que hay que mirar es verdaderamente cuáles son los requisitos, las necesidades del territorio en términos policiales, que te aseguro que son menos blindados, y es más capacidad, digamos, de trabajo cotidiano con las comunidades. No sé si es tan así, porque uno lee a través de la prensa las declaraciones de tantos grupos y de tantas personas civiles que dicen estar muy, muy afectados por la delincuencia y por los ataques. O sea, pensemos que simplemente desde la muerte de Camilo Catrillanca hasta ahora se han producido una innumerable cantidad de hechos delictuales que, por ejemplo, incluyen el incendiar escuela. Yo veía el otro día a una mamá llorando porque le habían quemado la escuela por segunda vez de su hija, que habían levantado con todo el esfuerzo de familia, que no son que tengan mucha plata y que son también familias mapuche. Entonces, no sé si es tan similar a lo que ocurre en otras partes del país. No, es que esa parte yo creo que responde a una agenda que verdaderamente es una agenda que hay que resolver vía el Plan Araucanía, vía intervenciones en términos de espacios de representación política del mundo mapuche. Creo que hay que resolverla también por otros lados. Yo no digo que no haya problemas criminales, evidentemente hay problemas criminales. Los que le afectan a la ciudadanía en general son parecidos. De hecho, el robo, el hurto, todas esas cosas. Estos problemas que tú miras hoy día son problemas que están gatillados por la situación que se vivió en la Araucanía, que generalmente aumentan como respuesta frente a situaciones de amplios niveles de violencia, y la mejor respuesta es una respuesta de buena inteligencia policial. Lo que pasa es que ahí caemos en el famoso Operación Huracán. Sí, ¿cierto? Exacto. Porque estamos todos convencidos que hay que agarrar a aquellas personas que incendian vehículos, que balean a personal civil o a personal policial. Evidentemente nadie está de acuerdo con que haya un espacio donde no hay Estado de Derecho y donde a la policía se le dispara. Pero la única forma realista, efectiva y eficiente de enfrentar eso es con inteligencia policial, no con inteligencia trucha, ¿cierto?, de un tipo que se imagina y se inventa una conversación en WhatsApp, porque eso vuelve a aumentar la tensión. No hay que olvidarse que acá hubo gente que estuvo presa en base a esa invención de la inteligencia. Sí. ¿Y qué pasa? Entonces, de nuevo, hay que pensar cómo uno fortalece capacidades de inteligencia, comando civil, que te permitan identificar estos grupos, que yo estoy convencida que son grupos minoritarios, pero que en situaciones como esta crece su apoyo ciudadano en general, porque la gente se siente afectada por una policía que sienten que no los protege, sino que al contrario les dispara. ¿Y qué se hace con Carabineros en este minuto? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál es el nivel de la profundidad de la reforma que habría que hacer en Carabineros? Porque al final la muerte, el asesinato de Camilo Catrillanca, al final se ve como nuevamente Carabineros tratando de ocultar evidencia, no actuando, incluso se ve a una institución bastante un poco descabezada, en el sentido de que el propio director general reconoce que le mienten sus carabineros. Sí, acá hay un tema bastante grande, y el primero es que tiene que haber control civil sobre la policía. Lo dijo ya el exministro del Interior Insulza, ¿no?, hace un par de días. Sí. Por muchos años la policía se ha mandado sola. Y es por eso que entregan un parte que dice que Camilo Catrillanca había estado en el robo, y el intendente lo lee, porque no tiene
porque verdaderamente no tiene personal civil que entienda estos temas, ¿cierto? Porque en definitiva han entregado ahí un poder. Lo mismo pasa con el tema de las platas, lo mismo pasa con el tema de las contrataciones, y uno podría seguir en un largo listado de niveles de autonomía que son demasiado amplios, que se le ha entregado a la policía. Ya. Y ahí hay que hacer un proceso de reforma, Mónica, Ya. que no solamente va para el lado de lo que está pasando en la Araucanía, Sí. sino va para cómo funciona la policía hoy día en Chile, donde el Ministerio del Interior tiene que tener un rol mucho más poderoso en términos de definir, por ejemplo, qué tipo de material se está llevando a la Araucanía. ¿Es bueno o no es bueno que tú tengas un helicóptero que después te dice que tampoco tiene un nivel de grabación con calidad? ¿Es positivo o no es positivo que te entreguen unos informes que después son desmentidos? ¿Cómo se enfrenta este tipo de situaciones? Bueno, fortalecer la policía requiere de cambios estructurales en el Ministerio del Interior, además de en la policía. Porque en definitiva hoy día lo que tú tienes es hoy, y desde el regreso a la democracia, porque este no es un problema de hoy día, y eso es importante que todo el mundo lo reconozca, tú tienes un Ministerio del Interior dependiente, que es una caja de resonancia de lo que la policía le dice, que no tiene mucha capacidad verdaderamente de poner en cuestión, salvo cuando alguien aparece y dice, no, si eso es mentira. Y ahí entramos en el escándalo, y eso es Operación Huracán, y eso, bueno, y hay muchos casos, ¿no es cierto?, de eso en los últimos años. Muy bien. Muchas gracias, Lucía Damer, socióloga experta en temas de seguridad académica de la Universidad de Santiago, investigadora, y ha trabajado en la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior. Gracias por esta conversación. Muy buenos días. Bueno, esta entrevista y todos nuestros contenidos están como siempre disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos encontramos mañana. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.